escribas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano, y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre, y él empezó a pasar necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra, y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y, echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a los criados: Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo, y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Tu hermano ha regresado, y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces del padre y le rogó que entrara. Pero él le replicó: Hace tanto tiempo que te sirvo, sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo, que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Quizá la más bella, la más conmovedora de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo es esta que hemos leído en esta misa de día sábado. Es también esta homilía, nuestra reflexión, nuestra meditación del primer sábado de mes. Muestra claramente la inmensa misericordia de Dios, porque este padre de la parábola representa a Dios, y el Hijo somos nosotros que muchas veces nos alejamos de Dios. En el caso del hijo de la parábola, él cayó en lo peor, los peores vicios, despilfarró todo lo que tenía, se alejó del Padre muchísimo, y cuando estaba en la situación más precaria, más tremenda, ahí Dios toca el alma de él con una gracia de conversión. Muchas veces sucede así. Dios permite que la persona, por propia
culpa de la persona, pero Dios permite que la persona se aleje, se aparte, se hunda, y cuando la persona como que tocó fondo, es el momento de una gracia especial. Dios, lleno de bondad, que tal vez permitió que por culpa de la persona se fuese hundiendo, pero nunca dejó de esperar el regreso. Y Él espera el momento propicio para tocar el alma de aquel y hacerlo volver. Y así sucede aquí en la parábola del hijo pródigo. Él estaba en esa situación tremenda en la cual él quería comer la comida de los cerdos y no le dejaban. Se puso a reflexionar: ¿cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Y ahí hace un propósito: me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Es lo que sucede cuando la persona se da cuenta del estado en el que está y hace un propósito: voy a confesarme. Cuando la persona hace ese propósito, esa decisión de confesarse, de buscar al sacerdote para recibir la absolución, volver a la gracia de Dios, es porque Dios tocó el alma de esa persona con una gracia de conversión. Y claro, él va volviendo, él con el deseo de volver al Padre, de pedir perdón, pero el Padre toma la iniciativa. Él se adelanta y sale y lo abraza y casi que no le deja hablar. Él hace su confesión, pero el Padre lo llena de abrazos y de besos, porque aquel hijo que se había ido ahora regresaba. Una muestra impresionante de lo que es la misericordia de Dios. Misericordia que en el Salmo, de una manera muy poética, es mostrada aquí. El Señor perdona tus pecados, cura tus enfermedades, rescata tu vida del sepulcro, es decir, de la condenación eterna se refiere aquí, y te colma de amor y de ternura. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. Dios, que el momento que estamos arrepentidos, nos confesamos, pedimos perdón, Él perdona y olvidó el pecado. Dios no piensa más en el pecado de aquella persona, ya la persona vuelve a la gracia de Dios, está todo perdonado. Dios nuestro Señor, cuando nosotros hemos pecado, Él está deseoso de que volvamos a pedirle perdón a Él. Hay unas revelaciones muy bonitas del corazón de Jesús a Sor Josefa Menéndez a inicio del siglo XX, y nuestro Señor le decía a ella: lo que más me hace sufrir no es tanto el pecado, obviamente el pecado hace sufrir a nuestro Señor, pero decía: más que el pecado, me hace sufrir el que muchas veces el pecador, una vez que cayó en pecado, no tiene la confianza de venir a buscar misericordia, a pedir perdón. Entonces, ¿cuánto esta parábola debe enseñarnos eso? Que nosotros, si hemos pecado, si nos hemos alejado de Dios, tenemos que ir con toda confianza que el primero que quiere restablecer esa gracia de Dios, ese vínculo con Dios, es el propio Dios, que espera deseoso de perdonarnos. Hay una enseñanza más, habría muchísimas más, pero hay una más que quería resaltar respecto al Evangelio de hoy, y es el caso del otro hijo, el hijo que quedó en casa. Concretamente, nuestro Señor está dando la parábola para aquellos que están delante de Él, pero las parábolas de nuestro Señor también tienen una perpetuidad, es para todos los tiempos. Para cada uno de nosotros se va a aplicar aquellas parábolas dadas por Jesucristo casi 2000 años atrás. Entonces, Él habla de este hijo que quedó con envidia por el regreso, por el perdón que recibió su hermana. Claro, estaban delante de nuestro Señor los fariseos, que estaban molestos porque Jesucristo nuestro Señor estaba perdonando a los pecadores, haciéndoles bien a los pecadores y a los publicanos. Pero esta figura del hermano que permaneció en casa retrata muy bien una situación que puede suceder también con nosotros. Este hermano que quedó en casa, físicamente no se alejó de su padre, pero tuvo un alejamiento mucho más sutil, quizá mucho más peligroso. Mientras que físicamente se quedó en casa, siempre con su padre, su corazón estaba lejos. Es la situación de aquel que se mantiene cerca de las prácticas religiosas. Entonces reza, procura estar cerca de Dios, cumplir los mandamientos, pero la intención con que hace las cosas no es el amor a Dios, no es agradar a Dios,
no es glorificar a Dios, no es el bien del prójimo, sino es una intención egoística. La persona que piensa que está progresando en su vida espiritual, pero en el fondo, ¿cuál es la intención? Esto es tremendo porque es muy sutil y a veces la persona puede pensar que es casi santo y resulta que está lejos, como el segundo hermano o hijo de la parábola de hoy. La intención de la persona es sentirse bueno, es que los otros lo vean y digan, ese es bueno. Una intención egoísta, una especie de ambición así en la vida espiritual, donde no se procura agradar a Dios, sino que se procura simplemente una satisfacción personal, el sentirse bueno, ya estoy en orden con Dios, soy bueno, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando el hermano que había pecado, pecó de manera visible, de manera escandalosa, se alejó, cuando ese volvió y fue perdonado por el Padre, este otro que quedó en casa, nace en él un volcán de amor propio y de orgullo. No quiere y se queda afuera y no quiere entrar. ¿Por qué? Justamente porque esa aparente actitud buena del que quedó en casa era en el fondo llena de egoísmo. Entonces, sobre todo, hay una falta de consonancia con el Padre. Como la persona que crece espiritualmente y busca la santidad, sobre todo debe procurar una consonancia con Dios. A ver, yo quiero querer lo que Dios quiere, que mi voluntad sea la voluntad de Dios, que mis deseos sean como los deseos de Dios. Y es justamente lo que no tenía este hermano que quedó en casa. Porque si hubiese estado realmente unido al Padre, el Padre queda contento porque su hijo regresó. Él está contento, yo también estoy contento. Claro, porque hay una unión de voluntades, una unión de corazón, por lo cual el Padre se alegra, el Hijo se alegra también. Pero esa actitud del Hijo llena de envidia y de enojo por la actitud del Padre, justamente muestra que si bien había una apariencia de bien, aquel hijo que cumplía la norma, que estaba en casa, que no se portaba mal, su corazón estaba muy lejos del corazón del Padre, quizá más lejos aún de aquel que se había ido de casa. Entonces, es el momento de hacer varios pedidos a Dios nuestro Señor. Primero, en relación al primer hijo, pedir la gracia de que nunca nos apartemos de Dios así. ¿Por qué? Porque si nos alejamos, como el primer hijo de la parábola, puede ser que entremos en una resbaladera que va al infierno. Dios quiera que si estamos en una situación que estamos pecando o estamos lejos de Dios, también seamos tocados por una gracia, así como este hijo que lleva una gracia de conversión. Voy a volver, voy a confesarme, voy a pedir perdón a Dios, voy a cambiar de vida, cueste lo que cueste, duela lo que duela, porque hay circunstancias que duelen muchísimo, ciertos apegos, ciertas malas costumbres, ciertos vicios. A veces uno se da cuenta que están ahí, pero nos cuesta cortar con eso, renunciar a aquello. Entonces pedirle a Dios que nos dé esa gracia de una verdadera conversión. Primero, nunca alejarnos así, pero si en algunos puntos estamos alejados de Dios, aunque no sean cosas graves, qué importante renunciar y acercarnos a Dios enteramente. Pero también el día de hoy es para pedir la gracia de que no suceda con nosotros como este primer hijo, como el segundo, aquel que permanece en la casa, aquel que está cumpliendo unas ciertas exterioridades que obviamente que son buenas, hablando de las exterioridades religiosas, la misa, el rosario, obvio, pero tiene que ser hecho. Nuestra Señora en Fátima pidió el rosario, recen el rosario todos los días. Esa práctica religiosa, ahora no se puede lamentablemente por la pandemia, pero las procesiones, las manifestaciones de fe, etcétera, usar un símbolo religioso, un escapulario, una medalla, es excelente, pero junto con eso debe ir también la interioridad. Porque si no, pasa como este segundo hijo que exteriormente estaba ahí, pero su corazón estaba lejos. Entonces, que hagamos todo por amor a Dios, que el centro de nuestra vida, lo que realmente nos motiva a ir para adelante, lo que nos anima, lo que nos interesa realmente, sea la gloria de Dios. El deseo de estar junto a Nuestra Señora, el deseo de agradar a Dios. Yo no estar pensando lo que los demás piensan, que si ven que soy bueno o soy malo. No, yo quiero agradar a Dios, yo quiero que Dios esté contento, yo quiero que todo lo que hago, como justamente la práctica del primer sábado, sirva para consolar a Dios, a Nuestra Señora, por las ofensas que son realizadas a todo momento contra ellos, y que
en fin, la intención sea pura, sea recta, que mi primera atención en la vida sea Dios y no esté deseando yo simplemente sentirme bueno o que los demás me vean como bueno, sino que todo sea para la gloria de Dios. Entonces vamos a pedir esa unión de corazones con Dios, esa consonancia con el corazón del Padre que le faltó al segundo hijo de la parábola y inclusive algunos santos hablan de ese cambio de voluntades, es decir, que mi voluntad sea como la voluntad de Dios, que tengamos la gracia de querer lo que Dios quiere, de desear lo que Dios desea, de una unión con Dios, una unión de criterios con Dios absoluta. Ave María Purísima, Sin pecado concebida.